Esta semana vamos a hablar sobre los gritos. No se puede ir a gritos por la vida. Tú no puedes ir a gritos por la vida. Pero es que hay gente que va gritando por la vida. Y donde más grita, ¿sabéis dónde es? Uno en su casa. En su casa. A no ser que seas jefe y tengas a todo el mundo esclavizado y le grites a tus trabajadores, que también se da. Pero donde más se da es en las casas, ¿no? El grito, y hoy no vamos a hablar del grito de gozo y de alegría, sino vamos a hablar del grito... del mal grito, de la mala gritería, ¿no? Ya sabemos lo que dice la Biblia, que huyamos de toda gritería, ¿no? O sea, lo dice, o sea, ya te está anticipando la Biblia que tu forma de hablar debe ser suave y no podemos gritar, a no ser que se esté quemando la casa y digamos ¡que se quema la casa! Y tengamos que salir todos corriendo. No sé si os habéis dado cuenta ahora mismo cuando he dicho ¡que se quema la casa! ¿Qué ha hecho tu cerebro? ¿No? Sí, el grito sobrecita tu cerebro y nos pone en alerta y atenta contra el equilibrio de nuestras emociones. Yo en mi casa digo eso, si gritamos, madre mía, al final no estás a gusto en tu casa si nos movemos a gritos. Lamentablemente, esta forma de comunicación hiriente basado en un tono de voz súper elevado es algo muy común en las familias. Es muy común en las familias, más de lo que nosotros pensamos. Así, dice, el malestar y las agresiones invisibles que se sufren impactan unos en otros, dejando secuelas profundas. Si tú te has criado en una casa donde se gritaba, si te ha afectado, tú vas a repetir esa conducta. Por eso nosotros tenemos que estar muy, muy atentos cuando educamos a nuestros hijos o cómo nosotros nos comportamos en nuestras casas, porque al final vamos a afectar generaciones futuras. Porque tu hijo se va a acostumbrar al grito. Y tu hijo va a repetir, espero que no, el mismo patrón en su casa, en su futuro hogar. Y al final esa cadena no se va a romper. Porque tú no te has preocupado de hablar de forma suave y hablar palabras que construyan, no que destruyan. Hay una frase que dice, quien no tiene nada que decir lo dice a gritos. Y es verdad, es cierto, aquí entraña mucha sabiduría. Cuando una persona se pelea, ¿qué hace? Gritar. Y muchas veces el que más grita es el que menos razón tiene. Pero lo que hace es camuflar su falta de razón y argumentos. ¿Para qué? Para ganar. E intenta ganar las discusiones no con sus argumentos, sino con su tono de voz. Y tú ya muchas veces dices, ¡fua! Si no tiene razón, y encima mira cómo se pone. Y encima no tiene razón. Es así. Dice, sin embargo, por curioso que parezca, hay quien no entiende otra forma de comunicación que el grito. Es así. Le grita al que está enfrente para llamar la atención del hijo. ¡Nene, ven para acá! Es así. O incluso comentar el programa de televisión. Se ponen a hablar, madre mía, está no sé qué, no sé cuánto. Y se ponen así a gritar en la casa. Hay personas que no saben comunicarse si no es con gritos. Y se excusan y dicen, cuando ya le dicen, oye, no me grites. O yo muchas veces cuando llego a algún sitio digo, qué follón tenéis aquí, todo el mundo gritando. Todo el mundo gritando en una casa. Y dices tú, la tele cada vez más alta porque el que está viendo la tele no oye por los gritos y sube más la tele. Entonces, claro, los que están gritando no se oyen los gritos entre ellos y dicen, vamos a gritar más. Y al final eso es una jungla, eso es una selva. Y entonces ponen la excusa de, no lo puedo evitar. Es que no lo puedo evitar. Es que me ponéis de los nervios, por eso grito. Y eso es una justificación barata. Barata. Porque nosotros tenemos que mover con el dominio propio. Tenemos que dominarnos. Una cosa es que te caiga un martillo al suelo y digas tú ¡ah! Y grites, ¿no? Pero nosotros tenemos que dominarnos a nosotros mismos en las emociones. Eso es dominio propio. Entonces, evitar levantar la voz escapa a su control porque es el timbre y el tono que ha escuchado desde la más tierna infancia. Porque el grito le ha servido siempre para hacerse de notar. O también para marcar el territorio. O para enarbolar su autoridad. Cuando queremos tener autoridad, ¿qué hacemos? Gritamos. Y muchas veces la autoridad no es eso. La autoridad es hablar consecuentemente con tus actos. Y no hace falta gritar. O también, ¿por qué no?, para canalizar las rabias, las frustraciones, los egos contenidos que buscan válvulas de escape. El grito es eso. Es una válvula de escape a tu rabia, a tu rencor, etc. Y no por alzar la voz nos van a oír mejor.
Yo en eso soy experto en los conflictos, en las peleas. No es que yo sea experto que haya estudiado, pero sí que con 20 años de experiencia en mi trabajo he presenciado muchas peleas y muchas discusiones. Y al final, ¿sabéis lo que...? No me quiero anticipar. Ahora lo voy a dar. No lo voy a anticipar. Pero sí es verdad. Y entonces sé que cuando la gente se alza la voz, al final no van a llegar a nada. No van a llegar a nada. Por eso tiene que pasar un tiempo en que se les deje un poco de alzar la voz y después van bajando, hasta que al final ya cuando se desarman, cuando ya están cansados de tanto gritar, se desarman, se cansan, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hablar con esas personas. Porque el grito no ayuda para restablecer relaciones o arreglar problemas. No ayuda. Da lugar a más enfrentamientos. Y la respuesta de un grito es otro grito, ¿o no? Claro que sí. El grito destruye nuestras relaciones silenciosamente. Fijaos lo que os digo, el grito destruye las relaciones silenciosamente. Un grito y al final se rompen las relaciones. El grito, más allá de lo que pueda parecer, tiene una finalidad muy concreta en la propia naturaleza. El Señor ha creado el grito con un motivo, y es llamada de alarma, de peligro. Claro, entonces tú ya estás programado, tu cerebro está programado a que si oye un grito, ¿qué pasa? Te sobresaltas. Y entonces tú estás programado por el Señor para eso. Para si oír grito es avisar a la gente de que ha pasado algo. Entonces, si el grito es peligro, fíjate cómo es crecer en un entorno donde abundan los gritos y donde la comunicación se produce siempre en un elevado tono de voz. Imagínate, tu cerebro está completamente agobiado, porque un crío, todo lo que pase, lo recibe gritando, pues al final está en constante ¿qué? Tensión, en constante alarma. ¿Y eso qué produce? Pues sensación de que nos vamos a defender de algo. Cuando te gritan, ¿qué haces? Sale tu coraza y vas a defenderte de algo, ¿no? Nos sume en un estado de estrés crónico. O sea, siempre estamos estresados. De angustia permanente, desquiciante. Eso es lo que, si tomamos el tema de gritar en nuestra casa, eso es lo que vamos a sembrar. El grito en otros. Y al final nos vamos a quedar más solo que nada. Nos vamos a quedar más solo que la una, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque no fomentamos el ambiente idóneo para estar en un hogar. No fomentamos el ambiente idóneo en un grupo de trabajo, sino gritamos se gritan unos a otros. Porque siempre estamos activando esa zona del cerebro de peligro, alarma, y cuando uno se siente amenazado porque le gritan, ¿qué hace? La primera reacción, ¿cuál es? Gritar, ¡déjame! O tú tienes la culpa. Y entonces sacamos, ¿qué? El libro histórico de las ofensas en el hogar. Y entonces de que ha pasado algo así que no saca la basura, ya vamos históricamente a recordar todas las ofensas, una por una. Tú en el año 85 me hiciste esto, o en marzo de 2023 me hiciste esto, y sacamos eso. Y al final el otro, que yo te hice eso, y raca. Y entonces contraatacamos, porque estamos programados para eso. Dice, por otro lado, lo que intensifica aún más esta realidad es que ante un estilo de comunicación agresiva es como responder de forma agresiva. Entonces vamos a cambiar ese patrón de pensamiento. Vamos a cambiar esa forma de pensar. Cuanto más nos griten, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la voz. Ser más manso, ser más humilde. Eso es lo que nos dice la Biblia. Proverbios 15, del 1 al 2, nos dice, el lenguaje actual, Biblia, lenguaje actual, nos dice, la respuesta amable calma el enojo. Y esto funciona. Todos los principios bíblicos funcionan. Y este es puesto a diario por mí, en mi trabajo. Si te están gritando, es que tal, escucha, yo vengo aquí a ayudarte. Que tú vienes a ayudarme, tú vienes aquí, tal. Escucha, vamos, venga, a ver, vamos, venga, exprésate, habla y todo eso. Y somos expertos en conflictos, muchas veces. Entonces, si yo llego a un sitio y me están gritando y le grito, ¿qué hago? Echar más leña al fuego. Entonces, este versículo nos dice, la respuesta amable calma el enojo. Y fíjate lo que te dice. Segundo consejo, la respuesta grosera lo enciende más. Si yo cojo y respondo con otra ofensa, con un insulto, ¿qué hago? Subir el fuego del conflicto.
Y también en el versículo 2 dice, cuando los sabios hablan, cuando la gente sabia habla, cuando la gente sabia sabe moverse en medio de las relaciones, comparten sus conocimientos y dan consejos. Dice, pero cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. ¿O no? Y muchas veces nos convertimos como tontos, porque no sabemos decir otra cosa que crear conflicto, echarle leña al fuego y liarla más. Yo conozco personas que cuando están en medio de una discusión y has conseguido que la discusión se amaine, que ya llegan y la lían más. Y la lían más. Y dices tú, si es que aquí lo que no consiste es en pelearte, porque para pelearte es muy fácil. El arte está en una situación que está en ebullición, que va a explotar o que ha explotado, es controlarla con la palabra. Esa es la base de todo cristianismo, del cristianismo. Es ser bombero y apagar fuegos donde tú vayas. Entonces, voy a contar una historia. Sara tiene 18 años y acaba de darse cuenta de algo en que no había caído en ese momento. No se había dado cuenta. Eso nos pasa a nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta de algo, de cómo somos, y viene alguien exteriormente y nos lo dice. Oye, ¿no te has dado cuenta que eres así? ¿Tú te quedas así? ¿Yo? Sí. Entonces, se ha dado cuenta que habla con un tono de voz muy elevado, que lo grita todo. En resumen, sus compañeros de universidad, de colegio, de donde sea, le señalan a menudo que su voz es la que más se oye en la clase. Y cuando están en un grupo, su forma de comunicarse resulta algo amenazante. Y se ha dado cuenta de eso con 18 años. Hay gente que se da cuenta a los 50. Hay gente que se da cuenta a los 60. Y hay gente que se muere sin darse cuenta de la forma tan mordaz de hablarles a los demás. Sara quiere controlar ese aspecto de esa persona. Porque lo normal es que cuando te dicen que tienes algún fallo, no te lo tomes a la tremenda y critiques a esa persona, sino que tú lo cojas y lo recibas como algo que tienes que cambiar en tu forma de ser. Y si te dicen que le gritas a la gente, tú no te lo tomes como una ofensa, sino le grito a la gente, a partir de ahora voy a trabajar en ello, ¿no? Eso es lo que dijo Sara. Dice, Sara quiere controlar ese aspecto de su persona. Sabe que no va a ser fácil, porque en su casa, sus padres y sus hermanos siempre se comunican a gritos. Y claro, ella ha heredado eso, los gritos. Pero es que se va al bar y en el bar no hablan delicadamente, sino se hablan a gritos. Sale con sus amigos y sus amigos a gritos. Y claro, se ha creado un ambiente, se ha rodeado de unas personas que no le aportan nada. Pero claro, alguien de fuera de su zona, en la iglesia, en cualquier sitio, en la universidad, en lo que sea, le ha dicho que no habla bien. Ni su lenguaje, ni lo que sale por su boca, ni su tono de voz habla bien. Dice que no es necesario que exista ninguna discusión con ella. Sencillamente ese es el tono de voz con el que ha crecido siempre y al que se ha acostumbrado. Sabe también que en su casa quien grita es quien se hace escuchar. ¿O no? Porque dice, no, si yo hablo normal no me escucha nadie. Pues ¿qué hago? Grito. Y entonces me hago escuchar. Y al alzar la voz es necesario porque la televisión siempre está encendida. Y aquí me voy a parar. A mí me molesta ir a una casa con la tele a tope. Pero es que hay gente que tiene la tele a tope. ¿Y qué estás viendo? Nada. No, a la tuya no voy. Nada. ¿Qué estás viendo? Nada. Me distraigo. Te distraes, la tele a tope. ¿Eso qué hace? Romper la comunicación en un hogar. Romper la comunicación en un trabajo. Tú tienes media hora para tomarte algo y te sientas delante de la televisión y subes la voz. Y todos los compañeros intentan hablar y tú ahí, fuera, rompo la comunicación. No se habla. Aquí se come y se ve la tele, ¿no? Y en casa igual. Déjame que estoy escuchando la tele. Déjame que esto es importante. Y nos pasa a todos. En mi casa la tele la encendemos y no funciona. La tenemos desactualizada, no tenemos wifi, no tenemos tal. La tele no está programada, no tiene TDT. En mi casa no existe la tele. ¿Entendéis? Pero no hace falta tener tele, otras distracciones. ¿Entendéis o no? No os ceñéis que la tele es mala. La tele es buena en su justa medida, como todo, ¿no? Entonces dice que es necesario elevar la voz porque la televisión está a tope. Siempre está encendida. Porque cada cual está en sus cosas y porque no hay excesiva
armonía. ¿Qué hacen la gente cuando llega a su casa? Como no me llevo bien con mi padre, mi madre me va a dar la vara, o mi hijo tal, no sé qué, hago así, me cierro, me pongo la tele, me pongo a ver fútbol, dejadme que este es mi momento idóneo, es ideal, que estoy todo el día trabajando, que paso de vosotros. Y lo dicen así. Y lo dicen así. En este caso, Sara debe entender que no se puede cambiar la dinámica familiar de un día para otro. ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí. De un día para otro, no. Hay que ir trabajando poco a poco. No puede cambiar a los demás, ni a sus padres, ni a sus hermanos, pero sí se puede cambiar a sí misma. Sara ha dicho, no puedo cambiar el hogar que hay, de momento, como está mi casa, pero sí me puedo cambiar a mí misma. Entonces Sara entiende que el cambio empieza por uno mismo. Y cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, la gente va a ver una diferencia. Y vas a atraer positivamente a esas personas. Y la gente va a querer lo que tú tienes. Ese dominio propio, esa tranquilidad, esa forma de decir las cosas dulces, esa carencia de palabrotas y de cosas malsonantes. Ella lo va a querer, ¿no? Dice, lo que puede y debe hacer es controlar su estilo verbal, su forma de hablar. Quien grita, y entiende bien, agrede. Quien grita, agrede a otros. Que no hace falta alzar la voz para ser escuchado. Y que a menudo un tono de voz sereno y calmado sirve para conectar mucho mejor con los demás. Y esto es una verdad. Lo hemos dicho antes en Proverbios. Dice, con este sencillo ejemplo queremos dejar muy claro, que es muy simple, que en ocasiones no podemos cambiar a quienes nos educaron. No podemos. No podemos cambiar nuestro pasado o borrar esas dinámicas en la familia en las que el grito siempre estaba presente. Aunque fuera solo preguntarnos la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Qué me dice la hora es? ¿Qué dice? ¿Que la hora? No podemos cambiar todo eso. No podemos cambiar muchas veces muchas cosas de los demás, pero sí podemos centrarnos en nosotros. El cristianismo es un cambio de vida, pero no el cambio de vida del vecino, que a lo mejor te conoce por tus gritos y después sales de tu casa con la Biblia. Hola, buenos días, vecino. ¿Dónde vas? A la iglesia. Joder, pues menuda iglesia tenías en tu casa ayer con tu mujer. Se oían las ollas lanzando y gritando. ¿Yo? No. Yo voy a la iglesia. No digas a qué iglesia vas. No digas a qué iglesia vas. No, yo voy a la iglesia. Entonces, la corona, espera. La corona de santo. Me la pongo aquí. Y la Biblia como desodorante, debajo del sobaco. Así, ¿no? Entonces, el cambio viene por ti mismo. El cambio viene interno. Tú tienes que tomar una decisión. Analiza cómo hablas. Analiza los ambientes en los que te mueves. Y si hay gritos y tú eres el principal factor estresor de ese lugar, de tu hogar, empieza a cambiar, a modular la voz. Al principio te va a costar mucho. Te va a costar mucho. Pero poco a poco, entrenando, todo sale. Todo sale. Dice que no podemos cambiar el pasado, pero sí impedir que ese estilo de comunicación puede salir a tocar la guitarra. ¿Ves? Hemos cambiado. Pero sí podemos impedir que ese estilo de comunicación, de forma calmada, con respuestas blandas ante las ofensas, nos caracterice a nosotros. Y que nosotros tengamos un sello diferente a las demás personas. Porque las demás personas, cuando hay un conflicto, esperan que nosotros nos encendamos, que empecemos a hablar mal, que nos comportemos ofensivamente y destruyamos a los demás. Nosotros no nos vamos a mover así en el día de hoy. Nosotros en nuestro presente, en nuestras relaciones de amistad, de pareja o en nuestros propios hogares, vamos a marcar la diferencia. Se va a notar que venimos aquí a la iglesia, se va a notar que estamos llenos del Señor. Porque no es lo mismo cantar, Señor, lléname, yo salgo aquí lleno, no. Uno no se llena así, uno se llena trabajando en las cosas de Dios. La palabra se oye y se pone en acción. Y en el día de hoy te dice la palabra de Dios que la respuesta blanda calma la ira. Y que tu modelo de personalidad, tu forma de ser, si es incorrecto debes cambiarlo. Y vamos a recordar que no es más fuerte la razón porque se diga a gritos. No vas a tener más razón porque lo digas a gritos.
A veces es más inteligente el saber callar y escuchar, y más sabio aún el que sabe cómo y de qué manera decir las cosas. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo momento, Señor, para saber cómo debemos hablarle a las personas, Señor. Si hay algo incorrecto en nosotros, Señor, te pedimos, Señor, que tú lo saques a la luz, Señor, y podamos, Señor, pues modificar nuestra conducta, Señor. Si hemos sufrido gritos desde la infancia, cortamos en ese momento, en este mismo momento, Señor, ese patrón de conducta, Señor, y no queremos dar por herencia a la gente que nos precede, Señor, ese modelo de gritos, Señor, de gritería y de mala habladuría, Señor mío. Te pedimos, Señor, que tú nos des la claridad mental, Señor, para saber hablar, y que nos pongamos un filtro en nuestra boca, Señor, y que nada que salga por nuestra boca todo lo bueno, lo agradable, Señor, que nada que tengamos, que hablemos, como dice la palabra de Dios, con alabanzas, con himnos, y que nuestras palabras sean bálsamo para otros, Señor, que podamos consolar a otras personas, Señor, y que marquemos la diferencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.